Herzlich willkommen zu Bienvenidos, bienvenidas a nuestras jornadas dedicadas a los 100 años del flamenco de Walter Benjamin, Capitalismo como religión. dieser kleine Text, der hat uns als Befreiungstheologe Este breve texto eigentlich schon lange und ya nos ha immer interessiert. interesado desde siempre, tiene una gran importancia para nosotros. In die Por Auseinandersetzung un mit lado, Natur und Wesen der Welt nos dirige hacia el análisis de la esencia y la estructura del mundo capitalista en el que vivimos. Verschuldung, also der Nos individuellen acerca también al concepto de Schuld, que denota deuda y culpa a la vez. in die Auseinandersetzung eine zeitlose Zeit und den Fortschrittsmythos, in dem wir leben, Nos lleva a hablar del mito del progreso y de la interrupción, der sein Thema sozusagen in der Idee der Unterbrechung y la idea de lo mesiánico e incluso del Mesías culminan en esta idea mesiánica. Theologinnen und jeden Theologen angehen. Son cuestiones que implican a cualquier teólogo, a cualquier teóloga. ¿Cómo es el capitalismo? ¿Cómo Richtet er die Menschen zu? funciona? ¿Cómo moldea a las personas? Y desde nuestra perspectiva, evidentemente, ¿qué papel tienen las comunidades religiosas, específicamente las cristianas? Fragen im Estas son las preguntas que nos planteamos en un mundo que tiene una esencia catastrófica que cada vez se manifiesta más, al menos en los últimos años, en cuanto a la destrucción de nuestro mundo, de nuestra naturaleza. Había tiempos en los que se daban otras catástrofes muy distintas, en las que ya se hablaba del fin del mundo, y me refiero evidentemente al fascismo alemán. zu besprechen. ¿En qué reside pues esta catástrofe? Hablaremos de ello y también dónde están estos momentos de esperanza por la liberación. De estos temas vamos a hablar y vamos a intentar dar pequeñas, aunque sean pequeñas respuestas y debatir In diesem Kreis zusammengekommen los sind, temas. Por eso estamos hoy aquí, para hablar de estos retos actuales a los que nos invitó Walter Benjamin a dedicarnos. Así que doy la bienvenida a todas las personas que tenemos aquí en la sala y a las 80 o 90 personas que van a participar en línea. Toda una serie de personas que vienen de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina, de Panamá, Costa Rica, Cuba. Y entre ellas hay toda una serie de amistades con las que en los últimos años hemos hecho parte del camino conjuntamente. Queremos dar las gracias a las personas que han dado apoyo a este evento. Entre ellos cuentan Médico Internacional, estamos ahora en su sede, también la Fundación Rosa Luxemburg, la Fundación Berrois, el Movimiento Teológico de Suiza, los cristianos y cristianas por el socialismo en la RFA y los religiosos socialistas también de Suiza, así como muchas personas particulares. Muchísimas gracias. Y con ello he terminado con la introducción y espero que Michel Levy ya esté conectado en Zoom. Sí, aquí estoy. Hola. Bienvenido, pues. Bienvenido al orador de nuestra ponencia inaugural, Michel Levy. Creo que para la mayoría de las personas no hace falta ni que lo presente, pero lo haré igualmente. Es sociólogo, filósofo, investigador emérito del Centre National de la Recherche Scientifique y también es docente de la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París. Sus puntos de investigación es la teología de la liberación, el futuro del socialismo, el marxismo, la teología, el marxismo y la filosofía, marxismo y religión.
mesianismo judío y el pensamiento libertario y muchísimos otros temas más. Además, y para nosotros como ITP, Michel Levy también ha estado organizado políticamente e implicado, involucrado. No solo ha sido un profesor que dictaba sus ponencias, sino que siempre ha estado muy activo. Así que estamos muy contentas de darle la bienvenida a Michel Levy, no solo un acompañante intelectual de nuestro instituto, sino que también un acompañante, un amigo intelectual de muchas de las personas que están aquí, específicamente de nuestros compañeras latinoamericanos. Bienvenido, muchísimas gracias, Michel Levy, por estar aquí y por prestarse a hacer esta primera ponencia inaugural. Después de la ponencia vamos a tener un pequeño debate aquí en la sala. Va a haber 3 o 4 contribuciones con la posibilidad de respuesta y luego intentaremos dar la palabra a las personas conectadas desde Latinoamérica para que puedan plantear sus preguntas. Y en este sentido, le pido que empiece con su ponencia. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, como soy latinoamericano, hablaré en castellano, ¿no? Antes de todo, me gustaría agradecer al Institut de Teología y Politik de invitarme a hacer esta conferencia inaugural para este hermoso seminario sobre el capitalismo como religión. Bueno, el texto de Benjamin, ese fragmento famoso ahora redactado en el año 21, es un texto absolutamente fascinante, pero no es fácil de interpretar, ¿no? Por una razón muy sencilla. Walter Benjamin son unas notas, como ustedes saben, 3 páginas, ¿no? Con una bibliografía. Como ustedes saben, Walter Benjamin no escribió eso para ser publicado, no era un paper, nada de eso. Lo escribió para un solo lector, es decir, el mismo Walter Benjamin, ¿no? Son notas que escribió para sí mismo. Y por tanto son difíciles, ¿no? de interpretar, ¿no? Yo voy a proponer algunas hipótesis, pero son hipótesis, ¿no? Hay otras lecturas posibles, ¿no? Es uno de esos textos polisémicos, ¿no? Como se dice, que son pasibles de muchísimas interpretaciones. Bueno, ahora, la idea principal, como sabemos, es que el capitalismo es una religión. Una idea que Benjamin sacó de un texto de su amigo Ernst Bloch, en un libro de Ernst Bloch sobre Thomas Müntzer, en que aparece esa idea, capitalismo als religión, ¿no? Capitalismo como una religión. Dice Ernst Bloch, la religión de Mamón, ¿no? Mamón, el dios del dinero. Bueno, vamos a ver que esa idea también aparece en Benjamin, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de esa religión? Voy a mencionar algunas, no todas, porque es muy largo. La primera cosa que insiste Benjamin es una religión cultural. Cultural. ¿Qué quiere decir cultural? Es decir, que lo que importa para esa religión no es la doctrina, la teología, no, es el culto, el ritual del culto. ¿Y cuál es el ritual del culto? Son las prácticas del capitalismo, ¿no? El investimiento, la bolsa de valores, la especulación, etcétera, ¿no? La acumulación de capital. Eso, ¿no? La venta de mercancías, compra, venta de mercancías, ¿no? Export, import, eso, ¿no? En esas prácticas se traduce el culto, ¿no? El culto religioso del capitalismo. Bueno, pero en todo culto hay que haber alguna divindad, ¿no? Sino, ¿qué se está cultuando, no? Bueno, Benjamin sugiere, ¿no? Que esa divindad es Pluto, el dios del dinero, ¿no? Es el dinero, ¿no? Cuya expresión
antigua era esa divinidad griega, ¿no? Pluto, pero cuya expresión moderna es el papel moneda, ¿no? Pero lo esencial se trata del dinero, ¿no? Hay que decir que Benjamin en esa época, cuando escribe ese texto, 1921, no era marxista, ¿no? No era marxista. Va a descubrir el marxismo un poco después, ¿no? En 23, con la lectura de Geschichte und Klassenbewusstsein, ¿no? Historia y conciencia de clase, de Lukács. Pero en esa época él es más cercano al socialismo libertario, al anarquismo y en particular a una figura de un pensador anarquista judío alemán que en esa época era muy conocido, Gustav Landauer, ¿no? Gustav Landauer. Y en la bibliografía del fragmento de Benjamin, Capitalismo es religión, aparece una referencia a Gustav Landauer con una página, ¿no? Y esa bibliografía es una parte importante del fragmento, ¿no? Y si vamos a esa página de Gustav Landauer, ¿qué dice ese anarquista alemán? ¿No? Dice que el dios del mundo capitalista es el dinero, ¿no? Es el dinero. ¿Qué es el dinero? Es un artefacto, es un ídolo fabricado por los seres humanos, pero es un ídolo que se torna más poderoso que la humanidad que lo fabricó, ¿no? Se torna un monstruo todopoderoso, ¿no? Eso es lo que dice Gustav Landauer, ¿no? No sabemos hasta qué punto Benjamin se identificaba, ¿no? Pero lo más probable es que sí, ¿no? Lo que dice aquí Gustav Landauer es lo que piensa Benjamin, ¿no? Que es el dinero es el Dios todopoderoso del capitalismo, del mundo capitalista, de la religión capitalista, ¿no? Es la divinidad de la religión capitalista. Bueno, hay un otro texto de Benjamin, La calle de sentido único, en que aparece una otra fórmula acerca del dinero, las cédulas de dinero. Benjamin dice, las cédulas de dinero son la fachada del infierno, son la puerta del infierno, ¿no? Interesante, ¿no? Y el infierno, como sabemos, Dante, el infierno de Dante Alighieri, aparece la famosa frase, voi che entrate lasciate qui ogni speranza. Quien entra en el infierno deja en la puerta toda esperanza. No hay esperanza aquí en el infierno. Y Marx dice, esa inscripción se encuentra en la puerta de las fábricas del capitalismo, ¿no? A ustedes, obreros que entran aquí, dejen fuera cualquier esperanza. Entonces, el capitalismo busca, ¿no? La religión capitalista busca la muerte de toda esperanza. También es una idea fuerte del texto de Benjamin. Bueno, ahora, ese culto capitalista, dice Benjamin, es permanente, ininterrupto, día y noche, no para, no tiene tregua, no tiene piedad, ¿no? Y eso es una idea, creo que la toma de Max Weber, ¿no? Incluso él cita muchas veces a Max Weber en el fragmento, es una fuente de inspiración importante. Entonces, esa idea de la permanencia ininterrupta, ¿no? De la religión capitalista. Weber no habla de la religión, pero sí habla del capitalismo, ¿no? Bueno, y es un culto culpabilizador, ¿no? El compañero que habló en nombre del instituto mencionó, ¿no? Que Benjamin se refiere a ese doble sentido diabólico, él dice, de la palabra deuda, Schuld en alemán, es deuda y culpabilidad al mismo tiempo. Entonces, en el capitalismo todos tenemos culpa, todos estamos endeudados con el capital, ¿no? Y bueno, entonces es un culto, una religión de culpabilización universal, ¿no? Todos son culpables, incluso Dios también está culpado, ¿no? Entonces, esa es la religión capitalista. Ahora, esa religión busca suprimir cualquier alternativa, ¿no? Busca cerrar todo para que no puedan existir alternativas, ¿no? Bien, y por eso
es una religión de la desesperanza, ¿no? Y en ese sentido corresponde, ¿no?, a lo que hemos visto sobre el infierno de Dante, ¿no?, y lo que decía Marx sobre la fábrica, ¿no? Es una religión de la desesperanza, o mejor, una religión que lleva la humanidad, dice Benjamin, a la casa del desespero, o la casa de la desesperación, no sé cómo se dice en castellano, en alemán, Haus der Verzweiflung, ¿no? Eso es lo que hace la religión capitalista, lleva la humanidad a la casa de la desesperación. Bueno, ahora, Benjamin estudia cuáles son las alternativas al capitalismo. Varias lo discuten, Nietzsche, Marx, etc. No, ninguna lo convence, las critica todas. Quizás la única que sí le parece, no lo desarrolla, solo cita, se refiere a Gustav Landau. Sabemos que en la misma página en que aparece esa cita de Landau que hemos mencionado sobre el dinero, aparece una otra cita en que Landau habla del socialismo como una vuelta, ¿no?, a las orígenes, un arrepentimiento, es la misma palabra, Umkehr, ¿no? Bueno, nada desarrollado, entonces no sabemos bien si esa es la salida, pero de alguna manera ese socialismo libertario de Gustav Landau era quizás para Benjamin la única salida, ¿no?, del infierno capitalista, ¿no?, y de la casa de desesperación, de la desesperación o del desespero. Bueno, bien, entonces esos son en muy pocas palabras, ¿no?, lo que me parece, ¿no?, quizás el esencial de ese fragmento, que como todos nosotros reconocemos, es de una increíble actualidad, ¿no? Es realmente lo que él apunta, es lo que vemos todos los días, ¿no? Ese ritual infernal, ¿no?, esa adoración de la divindad del dinero, etc. Entonces, es realmente, Benjamin ha captado, digamos, un aspecto fundamental de ese funcionamiento religioso del capitalismo. El capitalismo se presenta como algo totalmente racional, moderno, científico, etcétera, etcétera. Lo es, claro, por un lado, pero tiene ese aspecto cultural, ese aspecto religioso en último análisis, ¿no? Entonces, realmente Benjamin captó algo muy profundo en la naturaleza del capitalismo. Bien. Ahora, esa idea del capitalismo como religión la vamos a encontrar muchos años más tarde, medio siglo más tarde, más o menos, en la teología de la liberación, en algunos teólogos de la liberación, que, hay que subrayar, no conocían el fragmento de Benjamin, no lo conocían, ¿no? En parte porque él fue publicado tardíamente, en 1985, y los escritos de esos teólogos son un poco anteriores, no todos, pero varios, pero también porque no hacía parte de las lecturas, ¿no?, de los teólogos de la liberación, ¿no? Entonces, ellos no conocen el fragmento de Benjamin, se lo van a descubrir mucho más tarde. Por tanto, llegaron a conclusiones semejantes, no idénticas, siguiendo su propio camino, que es distinto del de Benjamin. Es decir, Benjamin tiene por referencias, por un lado, a Max Weber, por un lado, al anarquismo de Gustav Landauer, ¿no? Bueno, y otras fuentes, ¿no? Pero esas son quizás las dos más importantes. Los teólogos de la liberación, en su crítica de la religión, ellos también hablan del capitalismo como religión, se refieren, por un lado, a los profetas bíblicos. Como sabemos, los profetas bíblicos rechazaban los rituales paganos de idolatría, ¿no? En su época existían esos ídolos, ¿no? Baal, Moloch, etcétera, ídolos que exigían sacrificios, ¿no?, humanos. Entonces, ellos van a polemizar
digamos, denunciar a esos cultos idólatras, sacrificiales, en nombre de la religión monoteísta de Dios único, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es una fuente de los teólogos de liberación, la crítica de los profetas del Antiguo Testamento a los cultos idólatras, ¿no? Bien, la otra fuente es Marx, ¿no? Porque sabemos que la teología de liberación ha utilizado varios temas, conceptos, argumentos, propuestas de Marx. Y uno de los conceptos más importantes de Marx, como sabemos, en el Capital, es el fetichismo de la mercancía. Ahora, fetiche, ¿qué es el fetiche? El fetiche es un ídolo, ¿no? Es decir, la palabra fetiche se refiere a ídolos que existían en África o en otros sitios, ¿no? Objeto de adoración, que eran estatuas, ¿no? De madera o de otro material, ¿no? Que eran adorados, ¿no? Entonces, el fetiche es un ídolo. Entonces, Marx, hablando de fetichismo de la mercancía, está hablando de idolatría de la mercancía se transforma en un ídolo. Entonces, Marx también, de cierta manera, aunque no lo dice de esos términos, está hablando del capitalismo como una religión fetichista. Bueno, entonces, tomando esas dos fuentes, de los profetas bíblicos y Marx, ¿no? La crítica del fetichismo de la mercancía, los teólogos de la libertación, en particular, se trata de un grupo de teólogos de la libertación. Van a elaborar esa idea del capitalismo como religión. Se trata del grupo llamado Escuela del DEI. DEI es el Departamento Ecuménico de Investigación. Un organismo de investigación, ¿no? Fundado en San José de Costa Rica por teólogos chilenos exilados, ¿no? Que habían escapado del Chile de Pinochet, ¿no? Para refugiarse en América Central. Bueno, ellos van a fundar el DEI y ahí participan, entre otros, John Sobrino, Pablo Richard, Franz Hinkelhammer, que es alemán, Enrique Dussel, que es argentino, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esa escuela del DEI va a publicar en 1980 un libro muy importante, realmente un libro inaugural, de cierta forma, que se llama La lucha de los dioses, los ídolos de la opresión y la búsqueda del Dios libertador. Entonces, en ese libro, en que participan varios autores, algunos de esos que he mencionado, Pablo Richard, John Sobrino, etc., aparece, ¿no? Por primera vez en la teología de liberación de manera muy explícita la idea de que, digamos, existe, el capitalismo es una religión idólatra, ¿no? Ahí están los ídolos de la opresión capitalista, ¿no? Que son el dinero, el capital, etcétera, etcétera, el mercado. Bueno, a los cuales ellos, los teólogos, oponen el Dios libertador, el Dios de Cristo, ¿no? Con su mensaje de liberación. Bueno, ese libro entonces fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Por primera vez, la teología de liberación se enfrenta con una crítica no solo política, ética o económica del capitalismo, sino una crítica teológica del capitalismo como religión idólatra. Bien. Entonces, en el correr de los años, el tema va a ser retomado, desarrollado por otros teólogos de la liberación, ¿no? También todos más o menos asociados al DEI, ¿no? Al Departamento Ecuménico de Investigación de Costa Rica. Por ejemplo, en 1989
dos de esos teólogos asociados al DEI, que son Hugo Assmann, teólogo brasileño, pero de origen alemán, de cultura alemana, y Franz Hinkelhammer, teólogo alemán, pero viviendo en América Latina, ¿no? Bueno, los dos juntos van a publicar un libro también muy importante, llamado La idolatría del mercado, ¿no? Y en ese libro ellos dicen algo un poco parecido con lo que dice Benjamin, que digamos, la teología, la idolatría del mercado, del capitalismo, no es una teología, ¿no? Claro, hay algunos cristianos procapitalistas que han inventado una teología del capital, pero eso no tiene peso. La verdadera teología del capital, del mercado, es en la práctica, en la acción, ¿no? Es la praxis capitalista que tiene ese carácter idólatra, ¿no? Religioso. Entonces, y es un poco la idea de Benjamin, de capitalismo, religión del culto, ¿no? Cultual. Bueno, entonces es en la práctica cotidiana de los capitalistas que se manifiesta su idolatría del mercado. Y una idolatría que es sacrificial, ¿no? Porque exige víctimas, ¿no? Son muchas las víctimas del capitalismo. Entonces, ese libro también fue muy importante. Ahora, en el mismo año, 1989, otro teólogo asociado al DEI, un teólogo coreano brasileño llamado Jung Mo Sung, que tengo el honor de considerar como uno de mis amigos, ¿no? Jung Mo Sung es autor de un libro que se llama La idolatría del capital y la muerte de los pobres, en el cual demuestra que, primero, subraya, ¿no?, que para la religión capitalista no hay salvación fuera del mercado, ¿no? La religión capitalista condena como herejía, como digamos, diabólico, ¿no?, cualquier tentativa de salir fuera, ¿no?, de las leyes del mercado, que son sagradas, ¿no? Bien, y es una religión sacrificial, ¿no? Retoma ese tema, ¿no?, del sacrificio. El sistema que tiene por sus portavoces, sus sacerdotes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, imponen a los pobres del tercer mundo que se sacrifiquen en el altar de la divinidad, capital, mercado mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pago de la deuda externa es otro ídolo que exige muchas víctimas, ¿no? Entonces, ese es el argumento de Jung Mo Sung, desarrollando esa idea, ¿no?, que viene del DEI. Otro investigador asociado al DEI, teólogo, es Enrique Dussel, ¿no? Y Enrique Dussel tiene un libro muy interesante, se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y él muestra cómo Marx, al analizar el capitalismo, utiliza una serie de metáforas o imágenes religiosas, teológicas. Una es el fetichismo de la mercancía, claro, pero hay varias fórmulas en el capital en que el capital mismo es descrito como un ídolo. Es comparado con Baal, con Moloch, ¿no?, que son ídolos paganos de la antigüedad, sacrificiales, sedientos, ¿no?, de víctimas de sacrificios humanos, ¿no? Entonces, el mismo Marx compara el capital con Baal, con Moloch, esos ídolos que sedientos de sangre humana, ¿no? Bueno, entonces Enrique Dussel desarrolla, ¿no?, esa temática, las metáforas teológicas en Marx. Bueno, entonces, como ustedes ven, habría que añadir algo interesante. Encontramos un eco
de esas reflexiones de los teólogos de la liberación recién, ¿no? En algunos de los textos de las conferencias del Papa Francisco, ¿no? El Papa argentino, Bergoglio, ¿no? Que no es un teólogo de la liberación, pero que ha leído, ¿no?, a los teólogos de la liberación. Y él dice en sus conferencias varias veces, ¿no?, critica, denuncia la idolatría del dinero, la idolatría del dinero, o la sacralización del mercado. No habla directamente del capitalismo como religión, pero está implícito también en sus planteamientos, ¿no? Bueno, ahora, como yo decía, los teólogos de la liberación no conocían al texto de Benjamin. Ninguno de esos, ¿eh? En los años 80, 90, no conocían y lo han descubierto después, ¿no? Pero cuando lo descubren, sí, empiezan a interesarse mucho por ese fragmento, ¿no? Yo me acuerdo en una visita a Brasil en los años 2005 o 2006, no me acuerdo exactamente. Me invitaron a una reunión de un grupo de teólogos y laicos, ¿no? Algunos religiosos, etcétera, que se llama Fe y Política. Fe y Política. Bien, todos más o menos asociados a la teología de la liberación. Frei Beto, Leonardo Boff, etc. Y bueno, me invitaron, participé de esa reunión y me pidieron para hacer una charla sobre Walter Benjamin, el capitalismo como religión, ¿no? Era algo que les interesaba mucho, ¿no? Y efectivamente en los últimos años vemos que algunos de los teólogos, como Franz Hinkelhammer, por ejemplo, ya empiezan a estudiar y a discutir el fragmento de Walter Benjamin. Y, sobre todo, recién este año, ¿no?, 2021, salió en Brasil un libro que les voy a enseñar aquí, ¿no? Bueno, de un joven filósofo, teólogo marxista cristiano, que se llama Alan da Silva Coelho, que se llama El capitalismo como religión. Walter Benjamin y los teólogos de la libertación. Es realmente un brillante ensayo. Es sacado o reformulado a partir de una tesis de filosofía, teología, que presentó hace algunos años, ¿no? Bien, y lo que hace Alan Coelho en ese hermoso libro, por primera vez, ¿no?, una tentativa sistemática, ¿no?, de analizar las convergencias entre esas dos interpretaciones del capitalismo como religión, la de Walter Benjamin y la de los teólogos de la libertación. Claro, reconociendo las diferencias, ¿no? No se trata de olvidar las diferencias, pero apuntando las convergencias entre esas dos críticas del capitalismo como religión. Y lo que él trata de constituir es lo que él llama una articulación explosiva, ¿no?, entre la crítica radical de la modernidad capitalista, su carácter religioso, ¿no?, a pesar de su discurso secular, moderno, científico, ¿no?, se trata en el fondo de una religión, ¿no?, sacrificial, ¿no?, idólatra, ¿no? Bien, entonces él busca en su tesis esa articulación explosiva, ¿no? Bueno, eso es, digamos, para introducir nuestra conversación. El fragmento de Walter Benjamin y su posible convergencia con la teología de la liberación. Muchas gracias.